Tov. Muy bienvenidos a nuestros encuentros con Shimon Aperakim del Rambam. Esta obra que el Rambam escribió a fin de introducir el tratado tan particular de Pirkei Avot, el tratado de principios, de que anida Mamash en la Mishnah, en el tratado de Nezikin, precisamente en aquel tratado que habla sobre daños y perjuicios, y nuestros sabios se ampararon en el concepto de que toda aquella persona que quiera ser Hasid, quiere decir una persona que sea bondadosa, una persona de alto impacto a nivel de lo social, entonces que estudie las particularidades del tratado de Avot. 8 capítulos van a ser los que el Rambam introduzca entonces al lector en todo lo que es el tratado de Avot, porque Rambam les enseñó de que el tratado de Avot no es tan solo máximas o principios, sino que es un componente mismo de los principios mismos de la vida del ser humano y todo lo que esa vida eventualmente desarrolla y contiene. Muy bien, y entonces vamos a compartir con ustedes una pantalla que ya hemos trabajado eventualmente, y el capítulo primero habla acerca del alma humana y sus facultades. No hay ninguna duda de que los sabios, aquellos que analizaron al Rambam, dice que este capítulo se lo puede llamar Torat HaNefesh Shel Adam. Es el saber acerca del alma humana. ¿Y qué representa Torat HaNefesh? ¿Qué representa ese alma humana y sus facultades? Vendría a ser una suerte de detalles de las potencias espirituales o emocionales que tiene el ser humano. Una descripción exacta, dicen los comentaristas del Rambam, de lo que acontece en el mundo interior del ser humano. Uno de los temas principales que se va a agregar, que se incorpora en este capítulo, es que la persona no tiene muchas almas, como explicábamos, sino un solo alma. Nada más que, como vimos, tiene diversas partes. Sin embargo, el alma tiene tendencias, tiene muchas tendencias y muy diferentes, e incluso en muchas oportunidades hemos analizado que son realmente antagónicas y opuestas, pero de todas maneras el ser humano sigue siendo uno. Muy bien, entonces vamos a empezar a hablar en buena hora del capítulo primero, y donde nos dice el Rambam en particular la unidad del alma humana, ¿sí? Entonces, nosotros hicimos la separación por temas, obviamente. El Rambam todo lo escribe en una sucesión de continuidad, como es habitual en la sabiduría del hombre sabio. Y entonces el Rambam comienza el Perek Rishon, dice, Benefesh Adam bekojotea, el alma humana y sus potencialidades y sus fuerzas. Dice Rambam, has de saber, como estudiábamos, que el alma humana es una unidad. Y sin embargo, tiene actividades diferentes. Que Ikareun Ktsata Peurotaem Nefashot. Y esas actividades diferentes se denominan almas. Entonces dice, se ha pensado en función de eso que el ser humano tiene varias almas, como han sostenido los médicos, hasta que, obviamente, e incluso declara el principal de ellos, quiere decir Galeno, como explicábamos la semana pasada, que en la introducción de su libro, que las almas son tres. Habla del alma natural, Tiv'it, el alma vital, Giunit, y el alma espiritual, el alma emocional. Upeamim, a veces se las denomina
a estas partes facultades o partes. Facultades me refiero a la palabra kohot, que quiere decir la potencia, quiere decir cuánto puede manifestarse ese alma, hasta decir Helkei Nefesh, hasta decir también parte del alma. Aunque dice Beze Hashem, dice, y esta última denominación la han utilizado los filósofos muchas veces. No obstante, no han querido decir con el término parte, Helek, ¿sí? Helke, que el alma se divida como se dividen los cuerpos, así como yo tengo cabeza, tórax, tronco, extremidades, ¿sí? Entonces, no es así, sino que ellos se refieren a sus actividades diversas, ¿sí? A sus actividades diversas en relación al todo. Quiere decir al klal anefesh, al todo del alma, como partes del todo, lo que está compuesto de estas partes. ¿No es cierto? Que halakim, la kol, como partes de un todo, amejubar me halakim, que está compuesto de estas partes. Bien. El Rambam entonces se dirige ahora a la persona, porque obviamente el Rambam es como si estuviera escribiendo eventualmente a sus alumnos, y en este caso le está escribiendo particularmente a uno de ellos, que es Rabbi Shemuel Ibn Tibón, que vive en Francia, y entonces Rabbi Shemuel Ibn Tibón, un discípulo directo del Rambam, que recibe esta correspondencia, va a ser el encargado de traducirla. Quiere decir, el Rambam escribe en árabe, obviamente, y Rabbi Shemuel Ibn Tibón la va a traducir al hebreo. El original está en árabe. Debes saber, Beatay Odea, además, que el Tikkun Amidot, que la corrección de las cualidades de la persona, es Refuat Nefesh Bekojotea, es la curación del alma y sus facultades. Y por ende, de la misma manera que el médico cura los cuerpos, que el médico que cura los cuerpos tiene que conocer en primer lugar todo el cuerpo que pretende curar, saber cuáles son sus partes, es decir, conocer el cuerpo humano, debe saber qué lo puede enfermar para evitarlo y qué lo puede curar para utilizarlo. De la misma manera, el médico del alma, aquí aparece el Rofe Anefesh, en la extensión es el sabio, que intente corregir las cualidades de la persona, las midot de las personas. Todos nos medimos, ¿se acuerdan que hablamos de midot? Precisa conocer el alma y sus facultades a nivel general, junto con sus partes, que puede enfermarla y que puede curarla. Por lo tanto, dice Rambam, yo sostengo, dice Umipnezea Omer, que las partes del alma son 5. Dijimos que es la nutritiva, que se denomina vegetativa, la sensitiva, que es la parte margish, el sentimiento, la imaginativa, la fuerza imaginativa, medame, apetitiva, el mito orer, aquello que despierta en el hombre, no solamente el apetito, sino las ganas, eventualmente su voluntad, y el alma racional. Bien, muy bien. Aquí nosotros, como les explicábamos, aquí están marcadas estas 5 tendencias que dice Rambam, y vuelvo a repetirles, no vayamos a pensar que existen 5 almas, ¿verdad? Sino que fundamentalmente lo que tenemos delante nuestro es una dimensión de lo que representa esta calificación que nos va a permitir eventualmente entender un poquito el funcionamiento. Bien, ahora, ya mencionamos en este capítulo que nuestros conceptos se refieren solamente al alma humana, ¿se acuerdan? Estoy tratando de repasar para quienes bienvenidos se van sumando en este día domingo, la continuación de nuestro estudio sobre el Rambam. Y entonces les recuerdo entonces que el Rambam habla aquí del alma humana, es decir, la facultad por la cual se nutre el ser humano, que no es la misma fuerza que nutre al caballo o al asno, pues el hombre se nutre a través de la parte nutritiva, quiere decir la primera de ellas, el alma vegetativa,
del alma humana. ¿Se acuerdan? En cambio, el asno se nutre a través de la parte nutritiva de su alma asnina y el águila se nutre a través de la parte nutritiva del alma que le pertenece. No obstante, se define todo como nutrición, zan, lo vegetativo, por homonimia y no por poseer una misma esencia. Nosotros explicábamos la semana pasada que el concepto de la creación de los animales en el sexto día de la creación hablaba de Nefesh Hayah. Ustedes recuerdan, ¿verdad? El concepto de Nefesh Hayah significaba alma que tiene vida. Nefesh Sheyesh Ba Hayut. También el ser humano ha sido definido en la creación de Bereshit como Nefesh Hayah. Pero obviamente hay una diferencia, como lo explica en su traducción al arameo el Onkelos, que dice que Nefesh Hayah, en cuanto se aplica al ser humano, no es un alma que tiene vitalidad, como los animales, por supuesto que lo tienen, sino también Ruach Me Ma Lela. Quiere decir que el ser humano tiene un espíritu parlante, y eso hace la diferencia. Bien, dice entonces el Rambam, dice Beomnam, dice, así se define los animales, etcétera, pero no es la misma sensibilidad, ¿no es cierto? Y se piense que ambos poseen una sola esencia, eso no es verdad. Y traía el ejemplo, ¿no es cierto?, de lo que representaba la semana pasada para nosotros ese punto de inflexión. Y decía 3 lugares oscuros, en donde uno de ellos brilló el sol y se iluminó, en otros brilló la luna y se iluminó, en el tercero se prendió una vela y se iluminó. Entonces estos 3 ejemplos, obviamente, tienen que ver fundamentalmente con, en cada uno de ellos hay luz, es verdad. No obstante, la causa de la luz del primero y su agente es el sol, del otro es la luna y el agente del tercero el fuego. De tal forma que el agente de la sensibilidad del hombre es, es el alma humana. Esto es lo que dice el Rambam. Poel argayata Adam u nefesh Adam. Quiere decir, el agente de la sensibilidad del ser humano es el alma humana. En cambio, el agente de la sensibilidad del asno es el alma asnina, como el agente de la sensibilidad del buitre o el águila, el alma del buitre o del águila. No viendo nada que los reina eventualmente, sino la pura homonimia. Quiere decir la misma denominación. ¿Está bien? Entonces el Rambam dice, por favor, dice, entiende este tema muy importante, dice en el que tropezaron muchos pseudopensadores, obviamente. Pseudopensadores es el término que él le pone a los filósofos aquí en general, y que dedujeron ideas lejanas y opiniones erróneas. Muy bien, entonces llegamos hasta aquí, eventualmente como para volver a repasar sobre el tema de las partes del alma. Kavanati Bejelkea Nefesh. La parte nutritiva se desprende, dijimos, de la facultad de la atracción, del mantenimiento, de la digestión, de la evacuación de restos, de la procreación, de la separación de los líquidos según las necesidades de la nutrición y todo aquello que debe ser evacuado. O sea, la parte nutritiva vegetativa representa todo el funcionamiento maravilloso de este organismo que la persona agradece cada mañana cuando hace sus necesidades y a cada momento cuando cumple con su ciclo fisiológico, entre otras cosas, por supuesto. Todo aquello que se refiere a estas 7 facultades, sobre qué actúan, cómo actúan y en qué miembros sus actividades son más notorias y evidentes, qué facultades son permanentes y cuáles desaparecen luego de un tiempo, todo eso se relaciona, nomás, dice el Rambam, Bemeleje Tarrefuat, con las artes médicas y no es este el lugar para desarrollarlo. Por lo tanto, ya sabemos que la parte nutritiva es el funcionamiento de nuestro organismo, obviamente, pero que no va a ser parte del análisis del Rambam. Después viene el Heleka Margish, la parte sensitiva. Y aquí dice, aparecen 5 facultades, 5 fuerzas, potencias ampliamente conocidas. De aquí tenemos obviamente los 5 sentidos, ¿no? La vista, la audición, el gusto, el olfato y el tacto.
El tacto, obviamente, nimtza bechol shetach haguf, que es el único de los sentidos que está en toda la superficie del cuerpo y no tiene un miembro específico como el resto de los sentidos. Bien, entonces hasta aquí habíamos llegado, más o menos como para poder tener una noción no acabada, pero por lo menos sí saber de qué estamos tratando de analizar en este ámbito. Muy bien, entonces hablamos de la parte nutritiva, de la parte sensitiva y llegamos al Helek Hamedameh, que es la parte imaginativa, que no es un tema menor, por supuesto, ¿no? Entonces la parte imaginativa, las partes son las partes del alma, les repito, que vuelvo a repetir el Rambam, no vayas a pensar de que esto es que hay 5 partes, sino simplemente hay 5 manifestaciones, fundamentalmente. La parte imaginativa, dice el Rambam, es la fuerza, es la facultad, es la potencia, a partir de la cual se recuerdan las impresiones concretas después que desaparecen los sentidos que las captaron. Interesante, es lo que queda, ¿no? Allí como el eco de esa memorización. Además, Yarkiv Ktsatam el Ketzatam las va a incorporar a unas con otras, mezclar unas con otras, así como también Yafrit Ktsatam, así como también las va a separar unas de otras. Por lo tanto, dice Rambam, esta facultad se compone a partir de los conceptos que ya captó, conceptos que no ha captado en absoluto, e incluso que es imposible captar. Por ejemplo, que se imagine una persona un barco de hierro que navega en el aire. Quiere decir un barco, una embarcación tan pesada que está, obviamente, navegando en el aire, que es obviamente es producto de una imaginación, ¿verdad? Así lo dice, Sefinat Barzel, Ratza Ba'avir, un barco de hierro, tanta construcción de esas embarcaciones que Rambam conocía bien, por tantos viajes que tuvo que desarrollar en sus exilios. Y entonces dice, bueno, esto es lo que tenemos delante nuestro. O un hombre que su cabeza llegue al cielo, teniendo sus pies sobre la tierra, ¿no es cierto? O una bestia de 1000 ojos, etcétera. Es decir, muchos conceptos, dice Rambam, absurdos, ¿sí? Son conceptos absurdos, Arbeme Elu, ¿no es cierto? Dice que componen eventualmente la facultad imaginativa y los crea en la imaginación. O sea, son todos aspectos que, sí, el Rambam no sabía lo que era un avión, como dice el Murray Yosef, no más, pero es increíble. Pero en última instancia, pensando en aquellas cosas que obviamente la imaginación los crea. Bueno, imagino que el avión habrá nacido en la imaginación, ¿no? De quien vio el pájaro e imaginó que también el hombre podía llegar a volar o en su intento de emular también al vuelo del pájaro. Pero es muy interesante la comparación, no más. En esto dice aquí, Ta'u amedaberim ta'uta meguna gedolah, dice, en esto los sabios del Kalam, vamos a ver enseguida que el Kalam representan aquellos de los sabios musulmanes, tuvieron un error grande y extraño, sobre el cual basaron sus falacias cuando dividieron lo real en obligatorio, posible y absurdo. Dice, analizando la filosofía del Kalam, ¿sí? Aquí eventualmente tuvieron, ¿por qué? Dice, ellos dividieron la realidad en aquello que es obligatorio, quiere decir la mejuyab, lo posible, el efshar, y lo absurdo, que es el nimna. Y por lo tanto dice, ellos pensaron o causaron que otros piensen que todo lo imaginable es posible y no entendieron que esta facultad suele componer conceptos cuya realidad es absurda, como ya mencionamos. Entonces, en la fuerza imaginativa, dice Rambam, todo lo que produce es el nimna, quiere decir aquello que la persona eventualmente puede soñarlo, ¿no es cierto?
como dice Rashi, que uno está durmiendo aquí en Israel y sus sueños tocaron la costa de España. Entonces como que uno se traslada en sueños y puede estar, pero eso obviamente forma parte de una realidad absurda. No es algo obligatoria ni siquiera posible. Bueno, esto estamos conociendo un poquitito cada una de las perspectivas que Rambam nos quiere enseñar. Llegamos a lo que es el Helek HaMit'orer, la parte que la traducimos aquí, o la tradujeron los autores, como la parte apetitiva. Este es el concepto de, lo vamos a colocar, el Mit'orer. Mit'orer, ¿sí? Mit'orer es como el despertar, Leit'orer, ¿sí? Ese sería el punto del cual está hablando el Rambam. El Mit'orer. ¿Qué significa el Mit'orer? Es la fuerza, es la facultad con la cual el hombre desea algo, lo desea positivamente o lo rechaza definitivamente, lo desprecia. Y a partir de esta facultad provienen las actividades tales como la búsqueda de algo o su rechazo, la elección de algo o el alejamiento de lo mismo. También el enojo, quiere decir el kaas, el razón, la reconciliación, el miedo, la valentía, la crueldad y la misericordia, el amor y el odio, y tantas otras circunstancias espirituales. A partir de aquí nos dice el Rambam, dice, los instrumentos de esta facultad son todos los miembros del cuerpo, tantos como que dice, como la facultad de la mano para coger un objeto y tocarlo, la facultad del pie para caminar y el ojo para mirar, la facultad del corazón, ser amitz lev, la valentía, esa es la traducción del hebreo, o para temer en momentos de miedo. Todos los miembros del cuerpo, los visibles, quiere decir él, aquellos que están a la vista, o anistarim, los escondidos, ellos y sus facultades son instrumentos de esta facultad apetitiva. ¿De acuerdo? Por eso hablamos del koach a mit'orer. Bien. Y llegamos entonces a la quinta parte, si podemos hablarlo en forma de partes, otra vez, para que quede claro, que es la parte racional. ¿Sí? Ajeleka Sijli es el Segel. Y aquí es la fuerza, es la facultad que se encuentra en el hombre, a través de la cual elige y piensa. A través de ella se adquieren las sabidurías, las ciencias, Jochmot, y además se distingue entre las conductas negativas, entre lo meguné y lo naé, aquello que es negativo, aquello que es positivo, de las acciones o de las conductas. Sus actividades pueden ser prácticas o especulativas. Quiere decir, puede ser prácticas mamash, prácticas, o bien puede ser analíticas, especulativas. Si son prácticas, estas se dividen en Belejet Machshevet, en tareas artesanales, y en meditativas, también en la parte Machshaví, quiere decir Belejet Machshevet, en la parte realmente meditativa. Las especulativas sirven para que conozca el hombre los entes que no cambian, tal como son, y estos se denominan ciencias puras. Quiere decir todo aquello que se llama Jochmot Stam. Lo artesanal es por lo cual se estudian los oficios, aquí ya en la parte práctica, como la carpintería, la agricultura, la medicina, la navegación. En cambio, lo meditativo, la primera, es una facultad por la cual se reflexiona sobre aquello que se quiere hacer, si es factible o no, y si es factible, cómo puede ser hecho. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que el Rambam nos enseña acerca de la parte racional, que es toda, obviamente, todo lo que es eventualmente el componente humano. Y esto dice, esto es lo necesario de mencionar sobre el tema del alma humana, dice Rambam, y cierra este capítulo, este primer capítulo, diciendo, Beda'a
Shezot Nefesh Ahat. Has de saber que esta alma, sobre la cual introducimos el recuento de sus facultades o partes, que empezamos a narrar, empezamos a mostrarte todo lo que son sus componentes, sus, comillas, partes, es como una materia y el intelecto es su forma. Es como el Homer. Es como sería para que lo podamos equiparar con lo que representa el material, y el Sehel, el intelecto, sería la tzura, la forma. Dice, y cuando no alcanza esta materia su forma, se anula la preparación que posee para la recepción de la forma. Dice, cuando no alcanza la forma, eventualmente, cuando no alcanza su estadio final, se transforma en una realidad de preparación que vino a recibir una forma, pero que no alcanzó, ¿no es cierto?, a poder llenarse. Y entonces dice el Rambam que Iluí Metziut Abel. Es como si una existencia fuera vacía. Y esto es lo que se ha dicho: sin entendimiento el alma no es buena, y el impulsivo tiende el mismo a equivocarse. Dice el libro de Mishlei. Gam belot da'at nefesh loto. Dice, sin entendimiento el alma no es buena. Quiere decir que el alma necesita. Dice, la existencia de un alma que no adquiere su forma, quiere decir que no adquiere su aspecto de Segel, su intelecto, sino que permanece alma sin entendimiento, como lo dice el libro de Mishlei, quiere decir un nefesh belo da'at, sin ese conocimiento, eso no es bueno. Lo tov, dice el rey Shelomo. No obstante, lo dicho, dice el Rambam, sobre la forma y la materia y sobre los intelectos separados, cuántos son y cómo se adquieren, no es este el lugar para extenderse. Además, no es necesario para el tema sobre el que queremos tratar, o sea, sobre las cualidades, siendo más apropiado para el libro sobre la profecía que ya mencionamos. Quiere decir, cuando llegue a hablar sobre la profecía, esto se puede aplicar allí porque ahí está el alma ligada al intelecto y obviamente a todo lo que ese intelecto va a producir definitivamente. Y entonces dice Rambam, aquí termino este capítulo y empezaré otro. Bueno, entonces vamos a tratar de irnos ahora a todo lo que representa el concepto de este capítulo primero, que obviamente es un capítulo extenso de mucho, mucho, mucho contenido. Bien, entonces, ante todo, lo que tenemos que diferenciar, todos aquellos que nos ponemos a estudiar el Rambam, voy entonces a compartir los comentarios varios que han hecho sobre este capítulo en particular y sobre la obra, que Torat HaNefesh, la Torah del alma humana, no es Torat HaMusar, no es la Torah de la moral o de la ética. No, a veces la gente se confunde al respecto, obviamente, y entonces tenemos algún escenario de dificultad para poder entender todo esto. Y por eso los comentaristas del Rambam que vienen a explicar esta obra lo dicen de esta manera. Torat HaNefesh es la descripción, dijimos, de las fuerzas, de las potencias del alma humana. Mientras que Torat HaMusar, mientras que la Torá de la ética, de la moral, es una ciencia que nos dice a nosotros qué hacer. Una ciencia normativa, llamémosla así, explican los comentaristas de Rambam en idioma extranjero. Quiere decir una ciencia que nos enseña a nosotros qué es la cosa normal. Mientras que Torat HaNefesh dice, el Torat HaNefesh, las cualidades del alma humana, es una ciencia descriptiva. Quiere decir una ciencia que viene a describirnos a nosotros la realidad. Y no necesariamente la normativa, quiere decir lo que es normal. Todas las ciencias que se encuentran
dice que tenemos delante nuestro, el Rambam quiere decirnos, se dividen en distintos tipos. Por ejemplo, la física es una ciencia teórica, también y descriptiva, que nos describe a nosotros hechos concretos, y esto es el conocimiento de lo que hay y no de lo que debería ser. Esta es la física, algo descriptivo, actual y real. Cuando la persona arroja un objeto hacia arriba, seguramente ese objeto caerá a tierra, ya si lo quiere la persona o bien que no lo quiera. La fuerza de gravedad hace lo suyo, ¿verdad? Mientras que la ciencia normativa, la que habla de Torata Musar, ¿no? La que habla de la Torá, de la moral, no quiero traducir la palabra Torá, pero de la concepción del Musar y de la ética, para que ustedes lo tomen como una palabra, dice, incluye, dice, tres ciencias principales, tres ciencias esenciales. Una es la lógica, que es la ciencia de la verdad, la ciencia del higayón, del pensamiento, que nos enseña cómo tenemos eventualmente que actuar o tenemos que elaborar conceptos claros. El segundo, fuera de la lógica, está la estética, la ciencia de lo que habla la belleza, cómo tiene que ser algo realmente bello. Y el tercero es la moral, que nos enseña qué es lo bueno, es decir, qué necesitamos el ser humano tener para ser una persona buena. Existe el bien en las acciones y también existe el bien en las mitot, quiere decir en las cualidades, en los atributos, en las virtudes. Y son dos aspectos completamente diferentes. ¿Por qué? Porque la persona puede ser una persona poseedora de buenísimas acciones, pero así todo no posee buenas virtudes o cualidades. Al contrario, sus defectos son mayoritarios. Quiere decir midot ra'ot. ¿Se acuerdan de la palabra midá? Se puede analizar como midá tová, una midá positiva, buena, y la otra es una midá ra'a, quiere decir una actitud o una cualidad negativa. Dice, si una persona egoísta hace buenas acciones, explican los comentaristas de Rambam, y a pesar de todo, dice, hace buenas acciones, esto no modifica obligatoriamente el nivel de su egoísmo, a pesar de que haga o que hizo buenas acciones. También existe un bien intelectual, quiere decir un pensamiento puro. La Torá nos dice, Lotaturu ahare levavhem. ¿Qué quiere decir Lotaturu ahare levavhem? No desviarnos en pos de nuestros corazones. Quiere decir que no pensemos, básicamente, en cosas dañinas, nocivas, perniciosas, con respecto al tema de la emuná, de la fe, o de la tzeniut, o del recato, de la modestia. Torah Tamidot, esta Torah que habla acerca de las cualidades humanas, es por lo tanto una ciencia, llamémosla así, que guía al ser humano a poder adaptar a su vida midot tovot, acciones, cualidades positivas, y esto es el tema esencial de Masejet Avot. Lo que quiere Masejet Avot es, obviamente, desarrollar en el ser humano Torah Tamidot. ¿Qué quiere decir Torah Tamidot? Bueno, lo que quiere es construir un espacio para que sea una guía para nosotros y para que el ser humano pueda adaptarse a lo largo del recorrido de su vida, adaptar a su vida midot tovot, quiere decir estas cualidades positivas, estos escenarios positivos del vivir, eventualmente, y este es el tema central de Masejet Avot. La pregunta que nace a partir de estas explicaciones es,
El capítulo primero no se ocupa para nada de Torah Tamidot. Hemos visto, no habla ni siquiera de una cualidad o de una virtud, sino que se ocupa de el alma, Torah Nefesh, lo que sería la psicología, eventualmente mamash en idioma extranjero, en Lashon Loazí. ¿Y cómo es posible decir entonces que existe en ese capítulo una guía de cómo la persona puede adquirir buenas midot, buenas cualidades, buenos atributos, si este capítulo está trabajando sobre todas las cosas en cuáles son las partes del alma? Ciertamente, dice nuestro capítulo, dice, trata sobre las cualidades del alma deseadas y no en la adquisición de midot tovot, no cómo se adquieren buenas cualidades, sino que habla de las cualidades del alma anheladas, deseadas. Ulam, dicen los comentaristas, que dele atzliach liknot midot tovot, para que la persona pueda llegar a tener un resultado positivo en adquirir midot tovot, quiere decir, en adquirir buenas cualidades y conductas, tiene que saber cómo funciona el alma del ser humano. Porque si no conocemos el alma del ser humano, entonces todo va a ser como una pantalla delante de nuestros ojos, pero no vamos a saber verdaderamente qué acontece dentro de uno. Esto se asemeja, dicen los comentaristas del Rambam, a una guerra. Para poder conquistar donde se encuentra el enemigo, primero hay que saber, hay que aprender todos los accesos y todos los lugares que abren la llegada al sitio del enemigo. Y solamente después se podría llegar a esa batalla de la conquista en sí mismo. El Rambam en sí mismo ha ejemplificado el Torah Musar, mamash, la Torah de la ética y de la moral, con la medicina. Para que el rofé, para que el médico pueda curar el cuerpo de los enfermos, él tiene que saber cómo es el cuerpo del enfermo y cómo actúa el cuerpo del enfermo. Y nosotros también, decía el Rambam, si queremos, obviamente, y anhelamos la salud mental y la salud de nuestra alma, debemos saber también qué es el Nefesh. ¿Está bien? Así lo leímos recién en el capítulo primero. ¿Recuerda? Muy bien. Entonces, en un segundo nivel, nos dice Midot Tovot Ubriut Nefesh. Ahora vamos a tratar de avanzar en otro proyecto también dentro de la interpretación de este capítulo primero. Midot Tovot. Acuérdense que la palabra midá es aquello que está hecho a la medida de. Midá viene de cómo se mide a la persona. Entonces, ¿hay midot tovot o hay midot raot? Cuando podemos realmente exaltar lo bueno nuestro, eso es una midat tovot. Pero cuando podemos mostrar lo peor que tenemos, es una midat ra'a. Hablamos de las midot buenas y la salud mental, la salud del alma. ¿Cómo se puede saber, de acuerdo al Rambam, si el hombre es poseedor de cualidades y de virtudes positivas? En general, dice, ¿cómo se puede explicar el concepto de midot tovot? ¿Qué es una buena cualidad, una buena virtud? ¿Cómo se puede definir la mitad, esa cualidad o virtud, si es buena o si es mala? Tal vez la mitad que se vea ante nuestros ojos nos parezca buena, pero verdaderamente en la realidad es mala. El Rambam nos repite y nos enseña en este capítulo que midá tová, una buena cualidad, una buena virtud, es siempre el promedio entre dos extremos. ¿A qué se llama promedio? Aparentemente, lo va a enseñar el Rambam más adelante, esto no es una cuestión, esto no es sino una cuestión muy simple. Es la mitad, es el lugar donde
se encuentra a una distancia equidistante de dos extremos. Quiere decir, de una medida extrema y también de su opuesto. Solo que el ejemplo del Rambam trae también, que el Rambam trae, perdón, despierta cierta dificultad. Él dice, por ejemplo, Midata Anabá, el atributo de la humildad, de la modestia, es el atributo intermedio entre la soberbia, la Ga'abá y lo que es el Shiflut Arruach, y lo que es la persona moralmente deprimida, ¿no es cierto? Que se siente completamente como mamás una situación de menosprecio personal. Esto lo va a hablar en el capítulo 4, les aclaro. Obviamente la dificultad está a la vista. Una persona que se desprecia a sí mismo, que se deshonra a sí mismo, que tiene una bajísima o casi inexistente autoestima, es un extremo. Y la Gavá, el orgullo, que es la sobreelevación de todo cuanto soy yo, es el otro extremo. Y en el medio está, por lo tanto, la persona que se dignifica a sí mismo. Adam amechabed et atzmo, la persona que se honra a sí mismo. Pero dice, alo amechabed et atzmo ugavtan. Entonces acá tenemos un problema, porque dice, la persona que se dignifica a sí mismo es un poquitito también pecador de soberbia. Entonces, y dijimos que la anabá, eventualmente, el que se honra a sí mismo, que se respeta a sí mismo, sería la humildad, la modestia, el punto medio. Por lo tanto, tenemos que buscar una definición diferente del punto medio. El Rambam nos explica que una persona que tiene buenas cualidades es una persona que tiene kohot nefesh normalim, que tiene fuerzas, facultades del alma normales. Es un ser normal. Adam midoti, una persona de midot, eventualmente, es una persona normal desde el punto de vista de la interacción de las facultades de su alma. Las facultades del alma son, esas fuerzas del alma, son una creación divina, forman parte de una creación divina. Y para poder transformarlas en normales, hay que estudiar verdaderamente cómo esa creación, esa formación divina está edificada. En otras palabras, una persona que no es moral es una persona, una inmoral, es un enfermo a nivel emocional, es una persona enferma en su alma. Existen, por lo tanto, dos tipos de Jole Nefesh, de enfermos mentales, dice el Rambam. El enfermo mental, cuando hablamos mental, hablamos del alma, ¿se acuerdan? Porque se ligaba al conocimiento, ¿no? Que es muy interesante todo ese aspecto. Entonces decía el Rambam, dos tipos de Jole Nefesh, de enfermos. Dice, un enfermo en el sentido que nuestra sociedad lo acepta y lo define, y está el enfermo mental, el enfermo del alma, con la definición del Rambam. De acuerdo al sentido psicopatológico, les diría yo, aceptado en la sociedad, el Rambam dice, Jolé Nefesh, el enfermo mental, es una persona inmoral. Así lo dice él. Su conducta externa no testimonia, no atestigua sobre la enfermedad interior. El Rambam está hablando en el siglo XII. Yo quiero que entiendan, ¿no? Que cuando dice lo que dice es una genialidad. Porque al final de cuentas, él lo que dice, el Jolé Nefesh, el enfermo mental, es una persona inmoral. ¿Por qué? Porque su interacción a nivel exterior no deja testimonio, no deja ver sobre la enfermedad interior, la enfermedad del alma que tiene. Y a mí me parece un concepto
realmente brillante. La persona fue creada por medio del soberano del universo, con una innumerable cantidad de potencias, de facultades, de fuerzas. Y por lo tanto, el ser humano tiene que ordenarlas, tiene que dedicar a sistematizarlas para que pueda actuar de acuerdo a su naturaleza, a la naturaleza en la cual cada uno de nosotros fue creado. Y entonces, el hombre que hace esa tarea se llama Adam Midoti, quiere decir una persona que puede haber albergado dentro de sí Midot y va a interactuar con ellas en función de su propia naturaleza. La persona no nace con un espacio vacío, sino que nace con fuerzas o con potencias, con facultades del alma potenciales, que el hombre tiene que llevar de la latencia a la potencia efectiva, a la acción. Y esta es la tarea que tenemos que desarrollar a lo largo de la vida. Todo aquello que está potencialmente dentro de nosotros, tenemos que llevarlo, obviamente, a Midot Tovot. Tenemos que llevarlo a una tarea de poder mejorar ostensiblemente nuestros atributos o cualidades. Es para eso que nosotros, los seres humanos, tenemos la obligación, dice el Rambam, de reconocer o conocer todas aquellas fuerzas que están anidando en nosotros, todo aquello que está dentro de mí que todavía yo no descubrí. Dice, si todos nosotros hubiéramos nacido con midot tovot, con buenos atributos y cualidades, si todos éramos tzadikim, si todos éramos justos, entonces no habría quedado para nosotros una tarea espiritual en este mundo. El Rambam dice, bueno, sería un poquitito aburrido, parece la cosa, ¿no? Por lo tanto, la persona tiene que ir aprendiendo lentamente, parsimoniosamente, cómo se pueden ir ordenando las fuerzas del alma para que todas esas fuerzas eventualmente puedan actuar de una manera sana y nos puedan conducir hacia el objetivo, la meta. La pregunta que nos hacen los comentaristas del Rambam es, ¿acaso es posible otra perspectiva, una definición diferente del hombre poseedor de buenos atributos y cualidades? Aparentemente, se puede decir que el origen, la fuente de las midot tovot, de las buenas cualidades o atributos, están por fuera del ser humano. Estos atributos, estas cualidades vienen ante mí, vienen ante ustedes y les dicen, Enze meshane klal ma'ani apnimi shelcha. Dice, no cuenta, no habrá de modificar la realidad que hay en tu yo interior, sino que a partir de hoy en adelante, tú te tenés que comportar de una manera determinada, aun cuando esto se oponga, se enfrente a tu propio yo. Si no te habrás de comportar de esta manera, te lo vamos a imponer todo esto, porque de esta manera se deben comportar. ¿Existe una cosa así? Dicen los comentaristas del Rambam, Ashkafazot, esta perspectiva que tiene a veces un poquitito de lugar entre nosotros, en lo que se denomina Shevirat Amidot, que es el quiebre, la ruptura de las cualidades o atributos, presten atención, y Ashkafa Sheagoim Naktuba Memeshech Shanim. Esa es la perspectiva que los Goim, los no judíos, eventualmente, el Rambam trabaja esa idea, han actuado durante años. Ubeihud, y particularmente los católicos, los cristianos, que dijeron, Yelet Katan Uyetzur Sataní. Así dicen los comentaristas. Particularmente los cristianos que dijeron,
Un niño pequeño es una criatura satánica, demoníaca, que hay que tomarlo, belishbor oto ruhani, hay que quebrarlo, hay que romperlo espiritualmente para limpiarlo, para purificarlo de ese satanismo y construirlo de vuelta. Ahí está la mega crisis del Rambam, que lo denuncia, por supuesto. Y esta perspectiva es la que estableció casi todas las órdenes de la educación en el mundo europeo hasta hace casi 200 años, más, antes de la Revolución Industrial, hasta que se levantaron en medio de los pueblos gentiles nuevos pensadores como Rousseau y semejantes. Mientras que Rambam ya dijo, ser midotí, ser una persona de midot, este es el verdadero yo. Y este es, obviamente, la cúspide de la salud mental en el ser humano. Nos dice el nombre de Maran Rav Kook en su libro Orot HaKodesh, las luces de la santidad. Dice Maran Rav Kook en su libro, Rav Kook fue el primer gran rabino de Israel, tal vez el inspirador de todo el pensamiento del judaísmo, de la Tzionut Datit, del sionismo religioso. Maran Rav Kook dice que se puede crear la impresión como si los autores de libros de Musar, de moral, de ética, desprecian, Dios no permita, las mitzvot prácticas, y como que si pudieran estar diciendo a la persona, deja de ocuparte en los detalles de las mitzvot concretas, prácticas, y empieza a ser un hombre recto y bueno para quienes te rodean. Hasbe Shalom, dice Marana Rav Kook, Meolam lo amru rabotenu kadabase. Dice, tienes que saber que jamás nuestros jajamim nos dijeron que actuemos en esa condición. La intención es que a veces la persona suele ser muy meticuloso con las mitzvot que no tiene que cumplir desde el punto de vista del din, de la ley, pero en las cosas simples y básicas entre el vínculo entre el hombre y su prójimo, no se comporta apropiadamente. Barur She'adam Kazeh, una persona así, primero tiene que ocuparse de las cosas entre el hombre y su prójimo. Y este aprendizaje de la moral, obviamente, es lo que tienen los Baalei Musar, los autores del Musar, como el Salante Rebbe, el Rav Eliyahu Dessler, y quien nosotros tenemos el mérito de estudiar, el Rav Wolbe. Y nuestro último punto para el día de hoy, Midot Behebratiut. Todo lo que representa midot, la interacción de mis condiciones con la sociedad. Hay quienes también pretenden, explican, estoy hablando aquí de los comentaristas del Rambam en general, que traen un resumen para poder traerles a ustedes el resumen de sus palabras. Hay quienes pretenden también dar una definición mucho más simple. ¿Qué significa midot tobot? Estamos analizando eventualmente qué son las buenas cualidades o atributos. Entonces muchos quieren hacerlo tan simple la cosa que dicen, esas es hebratiut, es ser un ser social, un ser amigable. Dice, aquí en los Shmonat Prakim, dice, en los 8 capítulos del Rambam, no vamos a encontrar, explican ellos, una milá, una palabra semejante a esta. El Rambam no habla acerca de sociabilidad para nada. En el Moreh Nevuchim, en la Guía de los Perplejos, en la tercera parte, él explica que la sociabilidad no es algo fundamental, algo esencial en la construcción del alma de la persona, porque sociabilidad significa comportarse bien con aquellos que me rodean. Pero ¿qué pasa si yo vivo en una isla solitaria, sin sociedad? ¿Acaso tampoco allí, entonces allí, no voy a ser una buena persona? Y por lo tanto, ¿dónde está toda la grandeza? Tendríamos que preguntarle, ¿no? Al náufrago. Excelente película. Entonces dice el Rambam,
Una persona buena es una persona que es buena en su dimensión interior. Y a partir de allí, entonces, de esa relación interior, se comporta adecuadamente con todos los demás. La base, el fundamento no es conductual. Si el ser humano tiene problemas sociales, significa la cosa esta que tiene un problema interno a nivel de su alma y por lo tanto este ser humano no puede encontrar ninguna apoyatura, ninguna suerte de convivencia con los demás. Por lo tanto, dice Rambam, hay que curar esa enfermedad interior y entonces se van a desaparecer los síntomas. Esto no es que el Rambam desprecia, obviamente, quita las mitzvot entre el hombre y su prójimo, al contrario, pero dice que la raíz del problema no está ahí precisamente. En principio, nos dice el Rambam, tú tienes que tratar de corregir permanentemente tus midot, tus actitudes, tus conductas, tus medidas. Y después de que pudiste enmendarlas, el siguiente paso es tu buena conducta, tu buen relacionamiento con tu prójimo. Hasta aquí llegamos en nuestro comienzo de la semana, donde, bueno, empezamos a trabajar un poquitito todo lo que representa nuestra esencia. Todavía vamos a hablar acerca de las partes del alma para analizar uno de los aspectos del Rambam, para luego poder ingresar ya al segundo capítulo. Que tengamos una excelente semana. Muchas gracias por estar con nosotros en el comienzo del mes de noviembre, que también, si bien no es relevante para nosotros, sí lo es desde la perspectiva de que el paso de este tiempo nos lleve verdaderamente a celebrar un próximo encuentro y ojalá que ese encuentro sea presencial. Shavua Tov, muchas gracias a todos los que pudieron ingresar con tanto esfuerzo. Gracias por vuestro tiempo. Estaremos en contacto. Muchas gracias.